Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita su palabra por toda gracia, y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema diezmos para Israel, ofrenda para gentiles. Sexta parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Revelaciones en mi Señor Jesucristo, de principio a fin. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Amados, de boca de nuestro Señor Jesucristo, ni de boca de los apóstoles que recibieron el sacerdocio de mano del Señor, se exige diezmo a los gentiles. Por gracia ofrendamos. Escrito está en el libro en la carta a los Efesios, capítulo 2, verso 20, 8 y 10. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, pues es don de Dios, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira, aquí en esta porción bíblica, Dios nos demanda que nosotros, sus discípulos y creyentes, seamos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, los profetas y los apóstoles salieron de Cristo, salieron de Dios. Por eso dice la palabra, siendo la principal piedra Jesucristo mismo. Mira, o sea, primero que todo, Jesucristo para todas las cosas. Porque en Él fueron hechos los profetas, en Él fueron hechos los apóstoles, y en Él ahora somos hechos nosotros, por todo poder y fortaleza. Escúchalo bien. Dice, porque por gracia, se entiende por gracia el don de Dios, la facultad, la capacidad de hacer las cosas. Y dice aquí que porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Es decir, que Dios nos da la facultad de hacer su voluntad, oyendo y haciendo su palabra. Porque sigue diciendo, pues es don de Dios. Dios es el que nos da la facultad de hacer el bien por toda justicia y rectitud. Porque dice la palabra, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mira, vuelvo y te digo como ya lo he dicho antes, porque Dios ordenó y fueron hechas todas las cosas. Dios mandó y existieron. Por eso mandó a su Hijo al mundo, para que nosotros, sus discípulos, seamos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. O sea que desde el mismo momento en que nosotros recibamos a nuestro Señor Jesucristo como el Señor de nuestros corazones, y también recibamos su palabra y la atesoremos en nuestros corazones, Dios nos da la gracia para que nuestras acciones todas sean por buenas obras. Escrito está en la segunda carta a los Corintios, capítulo 9, del verso 7 al 13. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.
Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Mira, en esta porción bíblica, en la segunda carta a los Corintios, escrita por Pablo, y referente a las ofrendas, dice Dios, cada uno de nosotros dé como propuso en su corazón. Mira, ya desde aquí Dios está demarcando que hay una liberalidad de ofrendar. O sea, no se constituye por ley en el pueblo gentil. ¿Qué es lo importante que consideremos nosotros en nuestros corazones respecto a las ofrendas? Que tengamos presente los dos primeros mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas las fuerzas de tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que todo lo que hagamos nosotros en el nombre de Cristo sea por amor a Dios y por amor a nuestro prójimo. Dice, no ofrendemos con tristeza. Mira, no hagamos ofrenda con pesares de que no tenemos, porque eso nos produce arrepentimiento y finalmente no lo vamos a hacer. Dice, ni tampoco por necesidad. ¿Por qué? Porque si nosotros nos consideramos necesitados, esa necesidad nos va a quitar la voluntad de ofrendar. Escúchalo bien porque esto es muy importante. Entenderlo por gracia y asimismo recibirlo. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Mira, la palabra nos ha enseñado que es más bienaventurado dar que recibir. Y cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, lo debemos hacer con toda la alegría de nuestros corazones. Escúchalo bien. Y dice aquí, continuando la palabra, dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mira, entonces Dios es poderoso para hacer que abunde en nosotros la capacidad y la facultad de hacer su voluntad. Y eso hace que nosotros tengamos siempre lo suficiente en todas las cosas. ¿Qué quiere decir la palabra suficiente? Que tengamos bastante para lo que necesitamos. Es decir, de eso suficiente nos va a sobrar para compartir con los demás. Escúchalo bien. Para que abundemos para toda buena obra. O sea, siempre considerando ese apoyo a la iglesia, ese sostenimiento a la iglesia del Señor. Porque de las ofrendas se suple la necesidad de un pastor, como también la necesidad de los hermanos más pobres que se congregan en ella. Dice la palabra, como está escrito, y así como lo hace Dios, lo debemos de hacer nosotros. Mira qué dice Dios aquí, dice, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. O sea que en la gracia de Dios nosotros también tenemos que ser dadores alegres, repartiendo
y dando para nuestros hermanos, los más pobres de la congregación, porque la justicia de Dios permanece para siempre, y siempre la iglesia va a permanecer en nosotros sus discípulos. Dice, Dios, que es el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá para sus discípulos, multiplicará y aumentará los frutos de vuestra justicia. Mira, ¿por qué? Porque es grato, porque es agradable, porque hacer la justicia de Dios da felicidad. Qué bueno que tú lo sientas en tu corazón, que estás ayudando a la vida, al sostenimiento de tu pastor, como así también de tus hermanos más necesitados. Dice, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Mira, porque la ofrenda nace de Dios. Él es el que produce el querer como el hacer en nosotros. Dice, lo cual produce por medio de nosotros acciones de gracias a Dios. Porque va a haber muchas personas en la congregación agradecidas con ese Dios bueno. Gracias a que tú y yo lo honramos en nuestras ofrendas. Dice, porque la administración de este servicio, de las ofrendas, suple la falta de los santos, o sea, suple la falta de los pastores, como también abunda para los pobres de la congregación, en muchas acciones de gracias a Dios. Mira lo que hace una ofrenda en ti y en mí. Dice, pues por la experiencia en el hacerlo o en ejecutar esta administración de las ofrendas, glorificamos a Dios por la obediencia que profesamos al Evangelio de Cristo. Mira, la ofrenda es una obediencia, y por la liberalidad, porque es Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer, según tengamos la manera de hacerlo, dijo la palabra, no por tristeza ni por necesidad, sino porque lo veamos como una bendición para la iglesia y para nuestros hermanos más pobres. Entonces tenemos la liberalidad de contribuir para los pobres, para nuestros pastores y para todos los pobres de la congregación. Mira qué bendición tan poderosa. Así como en el mundo éramos esclavos del pecado que nos impedía hacer el bien, en Cristo somos libres, escúchalo bien, para orar lo bueno, lo noble, lo honesto, lo justo, todo lo que sea de buen nombre, en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¡Aleluya! Amén, amén y amén.